Aquí estamos un día más en este Digital de La Palma, el de ustedes, por supuesto, en Palmeru. Estamos ahora mismo en el acto de inicio de campaña, ¿se podría llamar esto, Fernando? Sí, yo creo que anoche fue la pegada de carteles, pero hoy es el gran acto de inicio de campaña, el gran acto de la Ola Canaria, que va a comenzar en La Palma y va a llegar a todo el archipiélago. Fernando Clavijo, evidentemente, secretario general de Coalición Canaria y candidato a la presidencia del Gobierno Canaria. Fernando, ¿por qué en La Palma? Bueno, pues yo creo que si ha habido un pueblo que estos últimos 4 años lo haya pasado mal y ha sufrido el desgobierno, la desidia y el abandono de las instituciones como el Cabildo, el Ayuntamiento de Los Llanos o el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España, ese es el pueblo de La Palma. Y desde aquí hemos querido reivindicar que este pueblo tiene futuro, que hay políticos comprometidos, que no nos aferramos a los sillones, que no vendemos a nuestro pueblo por mantenernos en el sillón del Cabildo o en el sillón del Gobierno o en el de un ayuntamiento, que estamos por encima de todo, ponemos a La Palma por delante y a la gente de la isla que tan mal lo ha pasado y que todavía lo sigue pasando mal, porque para muchos ya se acabaron las fotos, ya dejaron de acordarse de La Palma. Nosotros sabemos que La Palma sigue con la crisis del volcán y que necesita soluciones y certezas. Fernando, uno de los grandes problemas de esta isla es la situación económica en la que se ha quedado, evidentemente, con muchísimas hectáreas de cultivos sepultadas, segundas viviendas, viviendas vacacionales, que en muchos casos eran la fuente de ingresos de muchas familias, y lo que se le pretende pagar a los diferentes damnificados, bajo mi punto de vista, es ridículo en muchos casos. ¿Cómo podemos solucionar ese problema, Fernando? Lo hemos dicho, la tasación está, hay que devolverle al palmero lo que el volcán le quitó. Y esto es una cuestión de voluntad política. Nosotros hemos puesto 100 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, que ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento de Los Llanos, ni el Gobierno de Canarias le ha reivindicado al Estado que los ingrese. Hemos puesto un plan de salud mental que han preferido financiar la traducción al euskera o al catalán de las series de Netflix antes de que cumplir con 1,5 millones de euros para un Estado para la salud mental en la isla de La Palma, que lo podían haber hecho con el Colegio de Psicólogos. Han preferido mirar para otro lado y lo único que nos han pedido evitar es lo que hemos conseguido, que es la devolución del 60% del IRPF en la isla de La Palma, porque conseguimos, a pesar del voto en contra del PSOE, conseguimos con el apoyo del resto de fuerzas políticas colocarlo y ganarla y doblar el brazo a Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos. Por eso digo que hay futuro, es una cuestión de voluntad política y de poner por encima de todo a nuestro pueblo, al pueblo canario o al pueblo de La Palma. Y eso, quien único lo hace, es Coalición Canaria. De todas formas, es curioso cuando vamos a lo del 60%, por ejemplo, en el Cabildo de La Palma, bajo iniciativa de Coalición Canaria, se presenta la iniciativa de apoyar al 60%, curiosamente el PP y el PSOE votan en contra, pero es que después lo ponen en su panfleto electoral, o sea que, no sé, explícamelo tú, yo no lo entiendo. No es inentendible, son unos caraduras, es una desfachatez. Han votado en contra, lo criticaron, dijeron que era injusto, que no se lo merecían los palmeros, y ahora cuando están viendo lo importante que es esta medida, porque nosotros a pesar de estar en la oposición nos miramos hacia el futuro, pues ahora quieren apuntarse un tanto. Lo único es que se creen que el pueblo es tonto, y el pueblo no es tonto, el pueblo sabe quién hemos estado desde el minuto cero al lado de ellos, quienes hemos mantenido el discurso durante la erupción y después de la erupción, y quienes hemos peleado en Madrid para doblar y doblegar a Pedro Sánchez y para conseguir algo importante para este pueblo. Lo que pasa es que solo son 2 años, necesitamos fuerza y nos la tiene que dar el pueblo para conseguir que esto llegue a los 10 años, que es lo que pedimos del minuto cero. Fernando, ¿alguna medida concreta para La Palma? La ley de volcán, el consorcio para la reconstrucción y pagarle y devolverle al palmero que hay dinero lo que el volcán le quitó. Con esas 3 medidas es una cuestión de trabajo y de voluntad política, pero ninguna de las 3 medidas que se las propusimos al Ayuntamiento de Los Llanos, al Cabildo de La Palma, al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, lo han querido poner en marcha. ¿Por qué? Porque las propuso Coalición Canaria. Se cree que nos castigan a nosotros, están castigando al pueblo de La Palma y eso es algo que nosotros no lo vamos a permitir. Por eso necesitamos el 28 de mayo ganar, pero ganar con contundencia, que el pueblo hable y el pueblo diga, esto es lo que queremos, porque eso es lo que le va a garantizar el futuro a esta isla. Fernando, como siempre, un placer. Va a empezar el acto, estamos retrasándolo nosotros ahora mismo. Hablamos, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí, porque ustedes los medios son un elemento fundamental para llevarle a la ciudadanía la verdad. Gracias. Gracias. Continuamos aquí en la Plaza de los Llanos de Irán en este acto de Coalición Canaria. Ahora nos acompaña Norama. Ana, te nos vas del Congreso, vuelves a Canarias, pero ¿qué dejas por detrás?
Pues el trabajo realizado y poder rendir cuentas al pueblo canario y a la isla de La Palma. Mira, estoy muy emocionada porque en el tramo que hice viniendo caminando la gente se me ha abrazado y me dijo: he visto cómo has defendido La Palma en aquel congreso y lo poco que ha venido para La Palma lo hemos conseguido la gente de Coalición Canaria. Lo peleamos, otros tiraron la toalla, conseguimos aparte las guaguas gratis para Canarias, también para La Palma, pero sobre todo el poder poner esos 100 millones para la reconstrucción de La Palma en este año y el año que viene, el plan de salud mental de 1,5 millones y el tema de la renta, que es muy importante, porque ese es un dinero que se queda aquí en la propia isla. Pero lo que me da rabia es que el gobierno socialista, el gobierno del Cabildo, que es PP-PSOE, y el gobierno de Canarias, esos dineros de 100 millones que están en los presupuestos del Estado desde el 1 de enero, más los 100 millones del año que viene que se podían adjudicar ahora, no los hayan pedido porque no quieren que se vean aquí para que se lo apunte Coalición Canaria antes de las elecciones. Que conseguimos 1,5 millones para el plan de salud mental, que la presidenta del Colegio de Psicólogos me dijo: Ani, es importantísimo que eso empiece el 1 de enero antes de que los chicos se vayan de vacaciones, con los problemas de salud y de depresión y de afección que todavía hay en La Palma. Bueno, pues no han firmado el convenio, ni lo han reclamado el 1,5 millones, ni el consejero de Sanidad, ni el Cabildo de La Palma, ni el gobierno de La Palma con la necesidad que hay. Y yo lo que quiero decir a los palmeros es que no se resignen, que las urnas están vacías, que si no vas a votar porque dice yo estoy mal y todos los políticos son iguales, pues todos los políticos no somos iguales. Y si no vas a votar, votan por ti. Y si no vas a votar, las cosas van a seguir igual. Y las cosas hay que cambiarlas. Y hay que tener la furia, el coraje y el ánimo para que esta isla, que tuvo a las mujeres y a los hombres más trabajadores de Canarias, que se fueron a Venezuela, que hicieron allí, trabajaron como mulas toda la vida, que vinieron a La Palma, que han labrado la tierra para que esta isla de La Palma se levante. Pero para eso necesitamos un presidente del Cabildo valiente como Sergio. Necesitamos a Fernando Clavijo de presidente del gobierno. Y yo también voy a estar en ese parlamento apoyando. Y además decirle a los palmeros que la que me sustituye en Madrid es Guadalupe González Taño, que fue presidenta del Cabildo de La Palma, palmera, y que va a seguir atendiendo los temas de esta isla. Sí, fue presidenta por poco tiempo porque no la dejaron, porque parece que hay un problema con las mujeres en la presidencia del Cabildo, ¿eh? Las dos que ha habido, Guadalupe y Nieves Levy. Guadalupe es la mejor diputada que va a haber en Madrid para defender los intereses de La Palma. Ana, va a empezar. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en este acto de Coalición Canaria aquí en la Plaza de los Llanos, en esta finalización del acto. Tenemos ahora mismo con nosotros a Nieves Levy Barreto, candidata de coalición al Parlamento Canario. Nieves, me lo han puesto muy fácil. ¡Feliz Día de Canarias! Bueno, muchas gracias, aunque todavía no es. Es verdad que no, hoy uno lo siente porque lo que ha habido aquí, gente con muchas ganas de estar, a pesar de que nos han intentado boicotear por todas partes, incluso hoy anunciando que esto estaba cancelado a las 5 de la tarde. La gente que está porque quiere estar y porque lo siente y porque necesita un cambio, y yo creo que eso es lo que se ha vivido aquí hoy. Nieves, un llenazo total. Yo que llevo ya demasiados años en esto, ya son muchos, son más de 20, esto me recordó otros tiempos de Coalición Canaria. Sí, posiblemente. Yo no lo recuerdo. Sé que, porque uno lo sabe y porque he visto fotos de una época en la que esto se llenaba siempre. Bueno, un llenazo total, no nos daban las sillas y no había capacidad de poner más y la gente estaba de pie y no llegaban al kiosco. Pues muy bien, yo creo que eso significa que de verdad la gente quiere cambiar esta isla para mejorar. Hay que cambiar los llanos, hay que cambiar el Cabildo. Necesitamos llegar al gobierno y tener un gobierno que de verdad escuche y le haya dolido el dolor de la gente. Y necesitamos hacerlo. Yo, sinceramente, después de 2 años de lo peor que nos ha pasado en esta isla, no veo a nadie que pueda hacer eso sino nuestra gente. Y ya no lo digo, no es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de creerte más o mejor que nadie, es una cuestión de que sencillamente a los demás les da igual. Han querido mejorar alguna cosa, yo no digo que no, les ha preocupado al principio, pues vale, pero el resto de las cosas ¿dónde están? Y necesitamos cambiar La Palma, y necesitamos cambiar sin estos pactos del odio, necesitamos llegar a ese cabildo con mayoría absoluta para que Sergio pueda gobernar sin que le pase lo que me pasó a mí. Necesitamos llegar al gobierno de Canarias con un diputado más que quien hoy gobierna para poder formar un gobierno por y para La Palma, y necesitamos tener gente fuerte en todas las instituciones. Nieves, la verdad es que yo te felicitaba antes por ese carácter mitinero que yo te desconocía, pero ¿a qué se debe ese carácter? ¿A la necesidad o al aburrimiento ya? No, a que llevamos 4 años, especialmente estos últimos 2,
hablando y hablando, diciendo, proponiendo, diciendo las cosas. Y llega un momento que es que ya al que tienes enfrente no te quiere escuchar en las instituciones, da igual lo que propongas, da igual lo que digas, que al final te sale el coraje, el arrojo y la rabia contenida de decir ya está bien, esto se tiene que acabar. Ya está bien de seguir haciendo las cosas de esta manera, hay que escuchar a la gente, hay que trabajar para la gente, hay que recuperar la dignidad de la gente en este valle y en esta isla. Y necesitamos que la gente recupere lo que ha perdido en dinero y se puede hacer. Y como sabes que las cosas se pueden hacer y no pasan, da mucha rabia. Y a uno le sale lo que le sale ahí desde el corazón. ¿Qué más cosas dan rabia, Nieves? Dan cosas muchas, da que se propongan cosas y no hagan caso, que veas el dolor de la gente, que se juegue con las pocas ayudas que se están dando a que la gente te lo deba. Vivimos donde vivimos, en el año que vivimos, en un Estado de Derecho. Cuando pasa una desgracia como esta, la administración está para ayudar, no para que le debas la vida. Y aquí en esta isla, este gobierno de Canarias, este Cabildo y este gobierno de España, todo lo que han dado directamente al bolsillo de la gente, que es muy poquito, lo han dado haciendo que se lo deban. Y yo quiero una isla digna, que la gente sepa que tiene el derecho de recibir, porque cuando pasan cosas de estas está el Estado y está la administración. A Canarias le sobran 600 millones de euros del presupuesto de Canarias, al Cabildo 80 millones de euros, pero es mejor que la gente esté jodida para ellos. Y para mí no. Yo quiero una isla viva, con la gente que tenga posibilidades, que se pueda salir adelante, que podamos crecer, que mis hijos puedan vivir aquí, que yo pueda envejecer en esta isla porque tenemos calidad de vida. Eso es lo que quiero para La Palma. Lo demos nosotros, lo de quien sea. Ellos no. Prefieren tener los 100 millones que tenemos para el plan plurianual en esta isla, que los tenga el gobierno de España guardados en una gaveta esperando a ver qué pasa el 29 de mayo. Eso es lo que prefieren. Y esa manera de gestionar a mí no me gusta, ni me gusta quien hace eso. ¿Se está jugando electoralmente con La Palma? Sí, sin duda alguna sí. Yo estoy convencida desde hace bastante tiempo ya y creo además que desde diciembre el presidente del gobierno de Canarias abandonó la gestión de la isla por el marketing, por decirle al resto de islas de Canarias La Palma está resuelta, olvídense de ese problema, por dar por definitiva la solución de las viviendas con contenedores y casas de madera y porque no lo molesten mucho. Y yo creo que eso se tiene que terminar. ¿La Palma está resuelta o ya se da por perdida? No, por perdida ni una mierda, se da por perdida. La isla esta la vamos a sacar adelante, la vamos a sacar adelante con coraje, con trabajo y con esfuerzo. Por perdida la habrán dado otros, porque prefieren estar sentaditos en un sillón, resolver sus problemas particulares y lo demás a fastidiarse. Y esto no es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a pelear minuto a minuto y día a día por conseguir que esta isla salga adelante. Nos costará esfuerzo en algunas cosas, pero lo vamos a conseguir. Nieves Barreto, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, saludos para todos. Continuamos aquí ya en esta recta final, ya lo dije antes, de este acto de Coalición Canaria. Sergio Rodríguez, candidato al Cabildo de La Palma. Yo voy a empezar como mismo empezó con Nieves Heidi, ¿sabes? ¿Sabes cómo empecé? ¿No? Feliz Día de Canarias. Bueno, ya estamos perdiendo hasta los días, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante de este acto es que hemos recuperado el pulso de la gente, de que se siente la ilusión, de que la gente grita cambio, lo pide con el corazón y bueno, nada nos va a distraer de nuestra hoja de ruta. Nosotros, sigo diciendo que somos distintos, que no nos da igual hacer las cosas de cualquier manera para llegar al objetivo. Y aquellos que hablan de fair play, de juego limpio, de que nos han criticado y nos han puesto verdes en estos meses, precisamente diciendo que nuestro comportamiento no es precisamente el apropiado en estos momentos de la política, pues hoy creo que, bueno, han fracasado. Yo decía que ni siquiera que hubiese salido un nuevo volcán hubiese parado el maremoto, porque no es una ola, como decía Fernando, el maremoto que hemos visto hoy en los llanos. ¿Por qué Coalición Canaria para el Cabildo, Sergio? Porque somos la alternativa. Hace 12 años nos sacaron con un pacto que lo único que buscaba era precisamente eso, sacar a Coalición Canaria de las instituciones. Han tenido 12 años para demostrar que eran capaces de hacer las cosas de manera distinta y se ha producido un retroceso espectacular en esta isla y es lo que nos preocupa, ¿no? Coalición Canaria, nos duele la gente, nos duele esta isla, la queremos y queremos recuperar el pulso. Y además construir oportunidades para nuestra gente joven. Bueno, terminar esas infraestructuras sociosanitarias para que nuestra gente mayor pueda vivir de la mejor manera posible, con la mayor calidad de vida posible, pues esa mayoría de edad. Necesitamos diversificar nuestra economía y para eso necesitamos también utilizar los instrumentos que tenemos, la ley de las Islas Verdes, que no han querido usar durante todos estos años y que nos permitirían tener un desarrollo turístico. Tenemos que potenciar y defender el sector primario, el sector del plátano, hay que apostar por recuperar la producción cuanto antes, hay que blindar el histórico de esta isla y además trabajar
para insularizarlos. Esa es la garantía mayor que tenemos. Los agricultores además tienen que tener las posibilidades de elegir lo que quieren, si van a un modelo o a otro modelo, poner las prioridades que son las personas por delante siempre y apartar los intereses partidistas y particulares como ha ocurrido en estos meses. Mira, voy a recordar algo que me pasó en las últimas elecciones. Justo después de las elecciones fuimos, no con Palmeru, sino con Mírame Televisión, fuimos visitando a todos los alcaldes electos de la isla. Y cuando hablaba con alguno de ellos, fuera de micro evidentemente, porque eso no se atreve a nadie a decirlo, pero en fin, sobre el pacto del Cabildo, que al final fue evidentemente PP-PSOE, le pregunté a un alcalde que qué pensaba él, pensando Coalición Canaria fue la lista más votada, si le iban a poner. ¿Sabes lo que me contestó? Dice, no, a Coalición Canaria no la podemos apoyar, porque si no, las próximas elecciones saca mayoría absoluta. Yo me le quedé mirando y digo, poca confianza tienes en tu gente. Bueno, pero no es ni siquiera eso, ¿no? Al final lo que demuestran es que el interés partidista está por encima del interés de las personas. Eso es lo que nos diferencia a Coalición Canaria. Nosotros nos ha tocado estar en la oposición en estos 4 años porque así es la democracia, no porque hayamos perdido las elecciones, las ganamos en el Cabildo. El que sacó menos votos ha sido presidente. Yo reconozco que la situación ha sido extraordinaria, que no ha sido fácil, pero lógicamente también estoy completamente seguro que podríamos haber hecho mucho más y sobre todo mucho más por las personas que peor lo han pasado en este momento. Entonces, bueno, esa diferencia se ha marcado, se ha dicho, no hace falta que yo la repita y es precisamente eso, ¿no? Tenemos claro que no hay nada que pongamos por delante más importante que las personas de esta isla. Mira, 60%, hablando del Cabildo, que evidentemente es donde va, se propuso Coalición Canaria que apoyase el Cabildo de La Palma, el 60%. Los 2 grupos de gobierno votaron en contra. Pero ahora yo he visto en algún que otro, vamos a llamarlo panfleto, porque en fin, algún tríptico, vamos a ser finos, el 60% dentro de sus logros. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, no me sorprende, ¿no? Lo que te digo, volvemos a lo mismo, somos diferentes, a los demás no les importa, bueno, pues asignarse logros que han conseguido otros. La gente yo creo que tiene claro quién ha peleado este tipo de cuestiones, precisamente porque nos preocupaba que el dinero llegara al bolsillo de las personas. Nunca hemos discutido que no se haya traído dinero a La Palma, pero ese dinero ha sido el del consorcio, ha sido el que ha pagado los ERTE, ha sido el que ha puesto esas desaladoras para poder mantener el riego y todo eso ha sido positivo para la isla, pero la esperanza de la gente no se recupera con eso, se recupera con la posibilidad de devolver el valor de lo perdido, de devolver la dignidad y de que puedan apostar por desarrollar una nueva vida, ese mensaje de esperanza, de color verde que tenemos que poner delante de las personas, que es tan importante como el resto, ¿no? Yo sé que llevas ya un tiempo recorriendo toda la isla, evidentemente, lógicamente. ¿Qué te transmite la gente? Bueno, lo decía antes, ¿no? La gente que me he ido encontrando, muchos de ellos personas desconocidas para mí, que he ido, bueno, pues conociendo en todos estos meses, me pedían que diera un paso adelante, que querían que fuera yo la persona que tratara de liderar el cambio de esta isla, que esta isla no podía seguir con el mismo rumbo, en la misma dirección, que necesitamos cambiarlo de una manera urgente, que vamos ya con retraso en muchas cosas y que por favor que tenía que decidirme porque quería que fuera el representante de todos los palmeros. Esa fue una de las cuestiones que me hizo tomar la decisión, junto con lo que dije antes, el haber percibido tanto dolor en muchísima gente que lo ha pasado mal y que también me pedían que diera ese paso. ¿Qué tal el equipo que has formado para el Cabildo? Espectacular, con mucha diferencia, el mejor de todos los que se presentan, auténticos profesionales, personas que además no tenían necesidad de estar aquí, que eran muy felices en sus trabajos y que cuando yo les comentaba la necesidad de dar un paso adelante, de ser valientes, de que La Palma nos necesitaba y era la oportunidad de devolverle a la isla todo lo que nos había dado, bueno, pues por esa responsabilidad han querido dar ese paso adelante. Además, compartimos precisamente el amor por nuestra isla y la preocupación por lo que está pasando. Yo creo que del número 1 al número 23 o del 23 al 1, todos somos importantes. Aquí no hay un líder y el resto van detrás, sino que todos vamos a liderar ese cambio en la isla de La Palma y lo tienen claro además. ¿En serio? Un poco más me queda que decirte. Si tú quieres añadir algo más. No, simplemente que vamos a dejarnos todos, a dejarnos la piel, primero para poder estar presidiendo este cabildo, teniendo la oportunidad de tomar decisiones. Se necesita tomar decisiones valientes, por eso necesitamos una nueva administración insular que
más allá de los intereses políticos, de los intereses particulares, de estar sacándonos fotos todo el día de Dios y utilizando la propaganda, pues nos centremos en la hoja de ruta que tenemos marcada, que además es clara y muy definida, y que pronto tengamos la posibilidad de devolverle, como digo, a los palmeros todo lo que nos han dado a cada una de las personas que vamos a estar ahí. Estoy completamente seguro de que vamos a ganar, de que la apuesta va a ser Coalición Canaria, y bueno, pues yo me siento orgulloso además de lo que he visto hoy aquí, que me recuerda mucho de lo que era este partido hace algunos años, que vivimos nuestro bache. Nos han puesto como una formación política muerta y regresamos, estamos aquí más vivos que nunca, más fuertes que nunca y con las ideas más claras que nunca. Sergio Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias y nada, necesitamos el apoyo de todos como nunca para poder cambiar La Palma. Somos coalición, soy canario, soy tu voz y contigo a mi lado nunca seré desplazado. Ser canario es un orgullo y mi razón. Y ahora todo es diferente, pero hay algo que no cambia y es el amor a mi gente. Me levanto cada día a luchar por su sonrisa que ilumina cada paso mío.